Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro respondió a los comentarios transfóbicos que ha recibido en sus redes sociales tras la divulgación de un video donde presuntamente se le ve con una mujer que no es su esposa. Estos fueron los videos que generaron la lluvia de comentarios sobre una presunta infidelidad del presidente en su viaje a Panamá. Sin confirmar o negar los cuestionamientos, el jefe de Estado respondió a la polémica. Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica, porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano. De Panamá ni hablemos. Quisiera el mensaje. Tuve ese episodio ayer, antes de ayer en Panamá. Bueno, ha pasado algo, yo no puedo meterme mucho. El presidente agregó que es importante conservar el principio de intimidad y libertad. Pero estos miles de mensajes transfóbicos que han estallado en manos de una sociedad de derechas, profundamente excluyente, ignorante y discriminatoria, deben ser rechazadas por el presidente. Así, el presidente Petro ratificó su rechazo a los comentarios transfóbicos y homofóbicos. Noticentro 1, CMI. La policía investiga el ataque a una camioneta de la Unidad Nacional de Protección asignada al hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro. Con estas imágenes divulgadas por la UNP, se confirmó el ataque a una camioneta de protección asignada a la presidencia de la República y al esquema de Juan Fernando Petro, hermano del primer mandatario. La policía ya inició una investigación por los hechos registrados en Bogotá. Recibió el vehículo principal un impacto en la parte lateral. El esquema procede a ingresar al Parque Nacional. En este momento, el comandante de la Policía de Bogotá está al frente de la investigación. El doctor Petro no se desplazaba en el vehículo para establecer con los investigadores y con los peritos si se trata de un golpe ocasionado por algún objeto contundente o algún impacto por arma de fuego. Las autoridades indagan qué arma se utilizó y si el hecho tiene relación con las actividades que desarrolla Juan Fernando Petro. Y por su parte, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía y al gobierno investigar el ataque al vehículo de su esquema de seguridad. Dijo que con estos hechos se están traspasando las líneas rojas. Así quedó la parte trasera de la camioneta principal donde se moviliza diariamente Juan Fernando Petro. Presentíamos que de pronto alguna cosa en algún momento podía pasar. No esperábamos que esta mañana salieran o resultaran con que una de las camionetas fue disparada, ¿no? Nos deja con alertas rojas, me deja con una prevención diferente con respecto a amenazas que continuamente he tenido a lo largo de los años. Según Petro, este ataque pasa a otro nivel, más allá de las amenazas. Podría ser hacia el gobierno nacional, un aviso de una especie de alerta, decirle, mire, los podemos tocar, podemos estar pensando en esto, en aquello, es decir, a mí me quedan muchos interrogantes, no tengo realmente una respuesta en este momento con respecto a lo que sucedió esta mañana, pero sí muy, muy preocupante y por eso hago un llamado a la Fiscalía, hago un llamado al Gobierno Nacional para que tomen atenta nota de lo que sucedió, que no fue simplemente un momento fugaz, pasajero, de un accidente con una camioneta. Noticentro 1, CMI. Con el paso de las horas se agrava la situación en el departamento de Nariño por los bloqueos que adelantan los camioneros. En el departamento de Nariño se presentan 6 bloqueos en la actualidad que mantienen incomunicado a Pasto con la vía al mar, al Cauca y la frontera. Protesta en que los camioneros reclaman se mantenga el precio del diésel, se mitiguen los bloqueos en el Cauca que afectan directamente a la economía de la región y además se dé trámite a proyectos en la infraestructura vial. Bueno, primero las reclamaciones son complejas y es que no son solo reclamaciones de los transportadores. Los bloqueos en el Cauca no nos afectan a todos los nariñenses. Claro, como lo hemos asumido y hemos solicitado al gobierno nacional que no se permita los bloqueos. La economía de Nariño está en total crisis, pérdida de miles de empleos. Al momento y según información de la Alcaldía de Pasto, de las 48 estaciones de servicio, algunas ya no cuentan con combustible y la presencia de funcionarios del gobierno depende del levantamiento de los bloqueos para lograr una negociación. Tenemos ahorita, digamos que una intermitencia en la prestación del servicio
de disposición final, es decir, de donde se evacúan todos los residuos generados, no solamente en la ciudad de Pasto, sino en el departamento de Nariño. Solicitamos también al gremio de los transportadores que nos dejen pasar los vehículos con combustible. Eso todavía no lo han permitido, pero esperamos que eso se pueda dar en los próximos días. Según la proyección de la alcaldía de Pasto, los insumos médicos pueden durar entre 12 y 15 días. Y en la actualidad se tiene un 130% en ocupación hospitalaria, por lo cual se solicitó a los voceros de la protesta el paso prioritario a ambulancias, así como insumos para evitar el desabastecimiento en estas temáticas. Noticentro 1, CMI. La procuradora condenó disciplinariamente al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política. Quintero anunció que apelará a esa decisión. El procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, Luis Francisco Casas, sancionó con 6 meses de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política. Muestra que fue un comportamiento pensado, planeado, consciente, para obviar que su calidad de alcalde le exigía neutralidad política en los comicios desarrollados. El abogado Héctor Carvajal, defensa de Quintero, apeló la decisión. Le dio la vuelta al proceso para convertir ahora en una violación de deberes por violación de principios. El exalcalde Quintero se pronunció también en sus redes sociales. Este es un fallo corrupto por una de las entidades más cuestionadas de nuestro país, un fallo que viola la Convención Americana, un fallo que viola la ley y la Constitución. El documento de apelación será presentado a la Procuraduría en los próximos días. Noticentro 1, CMI. Y hay molestia en Puerto Colombia tras la decisión del Gobierno Nacional de mantener el peaje de Papiros con una tarifa preferencial. Esta es la polémica resolución del Ministerio de Transporte que fija el cobro diferencial en el peaje de Papiros en Puerto Colombia. El cobro aplicará para los vehículos particulares, los usuarios de colegios instalados en la vía al mar y los buses intermunicipales. Tras una reunión con el Comité No al Peaje, el alcalde de Puerto Colombia cuestionó al saliente ministro de Transporte, William Camargo, y negó haber participado en la concertación de la tarifa diferencial. Rechazamos de manera contundente esta resolución mentirosa y falaz, porque nunca el alcalde de Puerto Colombia ha estado de acuerdo con este cobro de tarifa diferencial. Retó al saliente ministro a mostrar los documentos en los que él habría participado en reuniones de concertación de la tarifa diferencial. Que haga pública las supuestas actas que tienen donde el alcalde de Puerto Colombia acepta la tarifa diferencial. La comunidad, de manera unánime, rechaza la resolución que comenzaría a regir el 1 de agosto. 11 heridos dejó un motín que se presentó en el Centro de Traslado por Protección en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. De los heridos, 4 fueron remitidos a un centro asistencial y los otros 6 fueron atendidos en el centro de traslado. Un policía también tuvo que ser llevado a un hospital por una fractura ocasionada en medio de los hechos. A pesar de la alteración del orden público, no se presentó ninguna fuga. La Superintendencia de Salud intervino el Hospital Regional del Magdalena Medio en Barrancabermeja. Durante un año estará intervenido por la Superintendencia de Salud el Hospital Regional del Magdalena Medio, ubicado en Barrancabermeja, debido a incumplimientos financieros y operativos, principalmente en urgencias. El superintendente explicó las razones de la medida a través de un video. Esto con base a diferentes hallazgos, 31 en total, de una auditoría integral realizada en el mes de enero a esta institución, y que a pesar de tener un acompañamiento de la superintendencia generando distintas órdenes para cesar todas las actividades que ponían en riesgo la salud y la vida de las personas, la entidad no realizó ninguna de las mejoras que indicó la Superintendencia Nacional de Salud. Fueron presentados 2 planes de mejora que no fueron aprobados, dado que no cumplían las necesidades que identificaba la Superintendencia para poder mejorar realmente no solo sus estados financieros, sino además las condiciones para poder prestar servicios. Según la autoridad, el hospital tampoco cumplía con las condiciones para el control, custodia y seguimiento de medicamentos. Noticentro 1, CMI. Finalizó la campaña electoral en el Reino Unido, que abrirá las urnas en unas horas para las más de 45 millones de personas habilitadas para votar. Según las encuestas, el Partido Laborista regresará al poder.
Más de 45 millones de ciudadanos en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las 4 naciones que conforman el Reino Unido, están llamados a votar en las elecciones generales, que según las encuestas devolverán el poder al partido político laborista de centro-izquierda, como primer ministro Keir Starmer, después de 14 años de gobernanza de los conservadores. Según una última encuesta electoral, el laborismo obtendrá la victoria con más de 418 escaños, y como rara vez se equivocan en esas informaciones en el Reino Unido, muchos conservadores ya han admitido la derrota, a pesar de que el primer ministro Rishi Sunak insistió en que luchará hasta el final por cada voto. Durante la campaña electoral, los laboristas se comprometieron a sacar al país de su estancamiento económico y social, las interminables listas de espera en la sanidad, la falta de vivienda asequible, el aumento del crimen o las peticiones de distintos sectores de mejora salarial, lo que ellos le llaman un cambio. Noticentro 1, CMI. La Procuraduría le pidió al Tribunal de Cundinamarca que inicie un proceso de desacato contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por incumplir un fallo judicial que ordena nombrar a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. La no elección de los expertos de la CREC que regulan los precios de la energía y el gas en el país podría poner en líos al presidente Gustavo Petro por un posible incumplimiento de una decisión judicial. La Procuraduría le pidió al Tribunal de Cundinamarca abrir un incidente de desacato al primer mandatario por no nombrar a los comisionados. Abrir incidente de desacato contra el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, y contra el ministro de Minas y Energía. Abogados advierten que si bien se puede abrir el incidente, no se podrían tomar las sanciones como podría ser un arresto. Si bien es cierto, se le puede vincular al desacato, no se puede tomar ninguna decisión que implique un arresto, que es la consecuencia natural del desacato. La Procuraduría también pidió vincular al ministro de Minas, Andrés Camacho, ante el supuesto incumplimiento del fallo judicial. Sí le corresponde al ministro de Minas y Energía adelantar gestiones ante Presidencia para facilitar esos nombramientos. Noticentro 1, CMI. El designado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que promoverá con diferentes sectores de la sociedad un acuerdo nacional para convocar una asamblea constituyente, pero para que sea elegida y para que sesione durante el próximo gobierno. También anunció un plan especial para agilizar la implementación del acuerdo de paz firmado con las extintas FARC. 5 días después de anunciar la salida de Luis Fernando Velasco, el presidente Petro entregó el nombre del nuevo jefe de la cartera del Interior. Le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente. Juan Fernando Cristo es abogado de la Universidad de los Andes, fue senador de la República por el Partido Liberal durante 4 periodos, así como ministro del Interior durante el segundo periodo del expresidente Juan Manuel Santos. El nuevo ministro designado anunció que su principal tarea en el gobierno Petro será avanzar en la Asamblea Constituyente. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Propuesta de una constituyente que semanas atrás el hoy ministro designado cuestionaba. La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea, pero además es una idea inviable. Cristo agregó que buscará un diálogo con todos los sectores políticos y sociales del país para lograr finalmente un acuerdo nacional. A ver si logramos finalmente un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría, sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. El ministro designado agregó que busca profundizar la autonomía territorial, trabajar en la agenda legislativa del próximo periodo y avanzar en la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016. Ese ha sido un tema de bastantes horas de conversación con el presidente.
Él ha reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo de paz. Hay avances, pero también hay tareas pendientes. Juan Fernando Cristo anunció que la próxima semana tiene una reunión con todos los ministros para ajustar los proyectos legislativos que se presentarán el próximo 20 de julio. Noticentro 1, CMI. Un firmante de paz, quien fue miembro de las FARC, acompañará al presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la próxima semana para presentar un balance de la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla en 2016. Federico será quien a nombre de las ex-FARC acompaña al presidente Petro ante el Consejo de Seguridad el próximo 11 de julio a presentar el estado de la implementación del acuerdo y la situación de quienes le apostaron a la paz. Bueno, son 427 firmantes los que han sido asesinados desde el momento de la firma del acuerdo. Hemos venido trabajando hace ya más de 20 días en coordinación con la Cancillería por solicitud del presidente en elaborar un documento conjunto que esperamos presentar allá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pese a que acompañará en la misión internacional al presidente, espera que éste reconsidere su anuncio de denunciar al Estado por incumplir el acuerdo de paz. Bueno, lo primero es que nosotros esperamos que el presidente replantee ese discurso. No es bien recibido de que quien es el jefe supremo del Estado colombiano diga que el Estado no está en condiciones de cumplir. Obviamente entendemos de las dificultades que existen para el cumplimiento y precisamente en razón de eso el acuerdo plantea herramientas, ¿no? Una arquitectura institucional, un marco normativo, unos mecanismos y unas instancias de participación de la sociedad civil para nutrir y fortalecer todo el proceso de implementación. Las ex-FARC pedirán a la comunidad internacional rodear el proceso de paz. Y otra voz es ese acompañamiento de la comunidad internacional, de quien esperamos puedan emprender acciones que ayuden a, uno, que los actores armados replanteen esa persecución que hay contra la población firmante. Este es el tercer espacio territorial que debemos desplazar en casi menos de un año y es algo a lo que se le tiene que poner punto pues final. Justamente el 25 de julio, los firmantes de paz del espacio de Miravalle tendrán que desplazarse hacia el Doncello Caquetá. Noticentro 1, CMI. El diario New York Times afirmó que el presidente Joe Biden analiza retirar su candidatura. Si esto llegara a ocurrir, el Partido Demócrata deberá escoger un nuevo candidato en su convención, que será a finales de agosto. Según un reporte del diario The New York Times, en el que citó a un aliado del mandatario estadounidense Joe Biden, el jefe de Estado evalúa si abandona o no sus aspiraciones a la reelección en los comicios del próximo 5 de noviembre. Sin embargo, la Casa Blanca negó esa versión al calificar el informe de absolutamente falso. That is absolutely false. I saw that reporting. We were not given enough time to get back to that reporting, just a couple of minutes, and we asked the president. The president responded directly when asked about this question because we said that we would, and the president said it is absolutely false. Ante la incertidumbre que ha generado el mandatario después del debate catalogado un desastre, Biden se reunirá con gobernadores demócratas y líderes del Congreso cara a cara para demostrar que es apto para continuar gobernando el país. Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro posesionó este miércoles a los nuevos embajadores de Colombia ante los Estados Unidos y Chile, a quienes encomendó cambiar la agenda binacional, especialmente con Estados Unidos. Tras recibir el beneplácito del gobierno de Joe Biden, Daniel García Peña es el nuevo embajador de Colombia en Washington. El presidente Petro le encomendó darle un giro a la agenda binacional. Nuestra agenda no es el narcotráfico. La cocaína se está descolombianizando. Esa ya no es la agenda. Va en vías de superación. La agenda es la vida. Asimismo, el presidente le encomendó al nuevo embajador en Chile, Sebastián Guanumén, avanzar en la construcción de un eje progresista para evitar que la derecha regrese al poder y cuestionó al expresidente Iván Duque. La CELAC no puede tomar decisiones porque se toman por consensos y hay quien ya quiere destruirla. UNASUR desapareció bajo la orden de Duque, que quiere ser ahora el secretario general de la OEA. ¿Cuáles son los instrumentos de la integración latinoamericana que quedan vigentes hoy? El presidente Petro agregó que Colombia debe continuar abriéndose al mundo a través de su Cancillería. Noticentro 1, CMI.
El presidente Gustavo Petro anunció la designación del almirante Francisco Hernando Cubides como nuevo comandante de las fuerzas militares. Es la cuarta vez que un oficial de la Armada llega al Comando General de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Los cambios en el gobierno llegaron hasta la cúpula militar. En las últimas horas, el jefe de Estado anunció el relevo en la comandancia de las fuerzas militares. Le doy la bienvenida al almirante Francisco Hernando Cubides Granados como nuevo comandante general de las fuerzas militares, en reemplazo del general Elder Fernán Giraldo Bonilla, a quien le agradezco su compromiso con la paz y quien seguirá en servicio activo en el exterior. El nuevo comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, se ha desempeñado en varios cargos de importancia en la Armada Nacional y será ahora el encargado de liderar la estrategia para implementar en las diferentes fuerzas en Colombia y combatir a los criminales. Por su parte, el saliente general Elder Giraldo continuará prestando sus servicios en esta oportunidad en el exterior. El almirante Cubides también agradeció la confianza depositada en él por parte del presidente Gustavo Petro y aseguró que protegerá a los colombianos desde tierra, mar y aire. Noticentro 1, CMI. Pues en la vía Pasto-Tumaco también hay un bloqueo que afecta a la economía del puerto sobre el Pacífico. El bloqueo de la vía Tumaco-Pasto en el sector Las Piedras-Mayama cumple más de 40 horas. Camioneros exigen presencia de funcionarios del gobierno nacional para tratar temas como alza en el ACPM e incumplimientos de acuerdos anteriores. Enormemente estos bloqueos afectan la economía. De lo recorrido del año, 5 bloqueos en esta vía se han presentado, impidiendo el paso de alimentos para las familias, pero también para el abastecimiento de nuestros negocios, de nuestros comerciantes. Esta vía, de hecho, perjudica a cerca de 500.000 habitantes de la costa pacífica nariñense y Piedemonte Costero, quienes ven escasear sus productos y preocupa que se afecte el turismo. Estamos en temporada alta, en temporada de avistamiento de ballena, y eso realmente afecta que el sector turístico pueda dinamizar la economía de estos territorios. Toneladas de productos agrícolas y mariscos están represados sin poder ser despachados al interior del país. Noticentro 1, CMI. El comisionado para la paz, Oti Patiño, y los encargados del gobierno en las negociaciones con las disidencias de las FARC, Camilo González Pozo y Armando Noboa, respondieron hoy preguntas de los obispos sobre esos procesos de paz. El estado de los distintos procesos de negociación que adelanta el gobierno nacional fue analizado hoy por el comisionado de paz, Oti Patiño, y los obispos del país en la Conferencia Episcopal Colombiana. Los jerarcas de la Iglesia Católica expresaron las inquietudes que les transmiten las comunidades. El diagnóstico pues, es de todas las complejidades y preocupaciones que hay. Indudablemente hay muchas preocupaciones de lo que es el accionar de grupos armados, de enfrentamientos entre los mismos grupos, de múltiples acciones en las que unos grupos de un lado y del otro ilegales chocan entre ellos y causan pánico entre la población civil, de una cierta incertidumbre que hay en muchos territorios acerca de lo que será su futuro, pues porque esto de que hay una actividad muy fuerte de parte de grupos que extorsionan, secuestran, amenazan, desplazan, etcétera. Al comisionado de paz lo acompañaron los delegados en las mesas de negociaciones con las disidencias de las FARC, Camilo González y Armando Noboa. La Procuraduría abrió una investigación a directivas de Migración Colombia por el contrato para la impresión de cédulas de extranjería. Los investigados por la Procuraduría son el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García, y el exgerente general encargado de la Imprenta Nacional, Andrés René Chávez, por presuntas irregularidades en el contrato para la impresión de cédulas de extranjería que costó más de 6.600 millones de pesos. Según la Procuraduría, la Imprenta Nacional no estaba lista para ejecutar ese contrato, lo que derivó de una subcontratación. El canciller Luis Guillermo Murillo dijo que esa investigación no tiene nada que ver con la expedición de pasaportes, que según él se está expidiendo con normalidad. No tiene nada que ver con los asuntos de pasaportes. Los pasaportes se están expidiendo normalmente. Y ustedes lo saben, nunca han estado en riesgo. Tenemos un proceso de transición que lo hemos cumplido al pie de la letra. Las declaraciones del canciller se dieron desde Cartagena, donde lidera la 5ª reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo. 2 personas resultaron lesionadas en un incendio que se presentó en unas carpas de venta informal en el norte de Bogotá.
En la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, el pánico reinó por varios minutos, esto debido al incendio que inició en una de las carpas en las que se ubican vendedores informales frente al portal Suba de Transmilenio. Según el cuerpo oficial de bomberos, 2 personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser remitidas a un centro asistencial cercano. 11 carpas quedaron completamente calcinadas. Y los comerciantes ahora esperan apoyo del distrito para comenzar de nuevo. Las autoridades pertinentes ya se encuentran adelantando las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. Sin embargo, algunos presentes en el lugar aseguraron que las llamas iniciaron debido a una explosión de una pipeta de gas. El presidente de la Asociación de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, rechazó la propuesta de fijar un techo a los precios de la bolsa de energía, tal y como lo propone el gobierno. A falta de la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, los gremios mostraron su preocupación por la ausencia de medidas y otras que van en contra del sector por su falta de discusión y análisis. Precisamente hay 2 proyectos de resolución que afectan la rentabilidad de las empresas, el retorno de inversiones. También se proponen normas que puede generar un efecto contrario a una reducción de tarifas. Cuando estamos viendo precios de bolsa de 280 pesos, pues no tiene ningún sentido, es que yo la voy a techar en 500. Listo, pero el día que se necesite generar por encima de los 500, ahí sí la pregunta es, ¿y quién va a prender? ¿Quién va a prender, digamos, una planta que cueste 700, 800 pesos cuando le están diciendo es que solamente lo va a pagar sus costos? Para el dirigente hay un apagón regulatorio. Es muy poco el efecto que tiene dentro de las tarifas al sector eléctrico. Entonces, digamos que anunciar que es que esta medida va a bajar las tarifas, pues no es cierto. Se espera la pronta conformación de la comisión para la corrección de estas medidas. Noticentro 1, CMI. Naciones Unidas advirtió que 9 de cada 10 gazatíes han sido desplazados por la guerra, que completa 9 meses. La Organización de las Naciones Unidas nuevamente ha mostrado preocupación ante la situación de desplazamiento que viven los civiles de Gaza. De acuerdo a un reporte de la ONU, 9 de cada 10 gazatíes han resultado desplazados al menos una vez desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre. Y algunas familias han sido desplazadas hasta 9 o 10 veces. Esto debido a los constantes bombardeos y a las órdenes de evacuación por parte del ejército israelí, cada vez que quieren llevar a cabo una operación militar, donde muchas veces los civiles no alcanzan a evacuar y resultan heridos o pierden la vida. La organización recalcó que Gaza es diferente a los demás conflictos armados en el mundo, en el sentido de que los civiles no tienen a dónde huir, ya que todo el territorio es frente de batalla y las fronteras exteriores están cerradas. Noticentro 1, CMI. La calificadora Fitch lanzó varias advertencias sobre el futuro de la economía colombiana y las finanzas públicas. Este miércoles se conoció un nuevo documento de la agencia de riesgo donde se analizó la economía colombiana. Se mantiene una preocupación sobre los altos intereses de la deuda, la cual subirá este año hacia el 60% del Producto Interno. Se suman los menores ingresos y un recorte al gasto que puede afectar la inversión, significando un menor crecimiento. Todos estos factores pueden seguir comprometiendo la calificación de Colombia y alejarse del grado de inversión. No se ve en el corto plazo que vaya a haber una mejora de la calificación, por el contrario, Fitch se mantiene en esta postura e indica los riesgos que siguen vigentes en términos fiscales y que no se han podido superar, y creo que es el principal reto macro que enfrenta hoy en día la economía colombiana en la actualidad. En lo positivo destaca la base de proyecciones macroeconómicas presentadas en el marco fiscal de mediano plazo. Manifiesta que estas son realistas. Sin embargo, su cumplimiento dependerá de las medidas que tome el gobierno. Que el crecimiento económico no sea suficiente para alcanzar el recaudo que se necesita para el cumplimiento de la regla fiscal del segundo semestre. Y segundo, que el recorte fiscal afecte el crecimiento, en particular en los aspectos de inversión, que afecta la economía colombiana. Advierte que el déficit fiscal será mayor este año, llegando a niveles de la pandemia. La firma Moody's explicó que la perspectiva económica de Bogotá cambió debido a las calificaciones negativas que ha recibido la economía nacional. A pesar de que Bogotá conserva su grado de inversión según la calificadora internacional, la perspectiva pasó de estable a negativa debido al cambio que también evidenció la nación. Creemos que es un voto de confianza de los mercados que le están diciendo a Bogotá sus finanzas son sólidas, su capacidad de pago
es buena, entonces digamos que aquí lo que nos están diciendo es que nuestra calificación permite un grado de inversión y en ese sentido nos abre puertas en el mercado internacional. La calificación recibida resalta que la posición de liquidez del distrito es adecuada. No podemos tener una perspectiva ni una calificación mejor que la Nación. En la medida en que la de la Nación tiene una perspectiva negativa, la de Bogotá hoy también la tiene. Desde la Alcaldía de Bogotá reciben con beneplácito esta importante revisión, pues el Plan Distrital de Desarrollo contempla importantes inversiones de las que se necesitan recursos internacionales y respaldos crediticios. Noticentro 1, CMI. El Ministerio del Trabajo y los empleados sindicalizados de esa cartera llegaron a un acuerdo laboral. Levantaron la huelga que empezaron hace un mes. Con la participación de la Procuraduría, el Ministerio de Trabajo y los trabajadores de la cartera sindicalizados llegaron a un acuerdo y levantaron la huelga que adelantaban desde hace un mes. Se pagarán los salarios por compensación de los tiempos de servicio no laborado, se retomarán las sedes del Ministerio el 8 de julio para retomar actividades y el 9 de julio volveremos a la prestación de servicios a la ciudadanía. Agradecemos a todos el interés y el espíritu de concertación para el levantamiento del cese. Hasta el viernes habrá mesas permanentes entre los actores para revisar 13 puntos presentados por el comité. Noticentro 1, CMI. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, calificó como inaceptable la participación de las disidencias de las FARC en la inauguración de un puente en Argelia, Cauca. El gobierno nacional rechazó categóricamente la presencia de integrantes del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en la inauguración de una estructura vehicular financiada por la propia comunidad en la vereda Honduras en Argelia, Cauca. Pues esta actividad del EMC es inaceptable, reprochable por el gobierno nacional. El ministro asegura que es una clara pretensión de deslegitimar las autoridades que hacen presencia en ese lugar. Y buscar, aún en aprovechamientos como este que menciono, legitimarse ellas mismas, esas organizaciones, ante la población. El jefe de la cartera de defensa solicitó apoyo a los habitantes de estos sectores para garantizar la acción de la fuerza pública en apariciones sorpresivas como esta. En todo conocimiento que tengan de eventos de esa naturaleza, pudieran informarnos también para la reacción pronta, inmediata de parte de la fuerza pública. El gobierno ratifica que no hubo aporte alguno por parte del grupo armado en la financiación de este puente vehicular. Noticentro 1, CMI. Transmilenio publicó los términos que serán requeridos para la adquisición de más de 600 buses nuevos que harán parte de la sexta fase del sistema de transporte masivo de Bogotá. Transmilenio ya prepara los términos que tendrán que cumplir las empresas interesadas en la licitación de los contratos para la compra de los buses que entrarán a formar parte de las nuevas troncales como la Avenida 68 y la Avenida Ciudad de Cali. Hoy estamos publicando una hoja de términos para iniciar una conversación constructiva con el mercado, con los interesados, con los posibles oferentes. Esto nos permitirá tener una retroalimentación, fortalecer los términos de referencia y abrir con prepliegos la licitación. La primera etapa de la sexta fase del sistema contempla la adquisición de 296 buses que tienen que cumplir estrictos requisitos en cuanto a emisiones limpias. Son 140 biarticulados de bajas emisiones, deben cumplir con mínimo el estándar Euro 6 y 156 articulados eléctricos. Bogotá va a ser la ciudad con la flota articulada eléctrica más grande del mundo. La primera inversión será superior al billón de pesos y la nueva flota de buses entraría a operar a finales del 2025. La Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI, alertó sobre los riesgos en el abastecimiento de gas a partir del 2025. Pidió al gobierno adoptar medidas para evitar una crisis por falta de combustible. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, alertó sobre las dificultades que podría tener el país en materia de abastecimiento de gas a partir del año entrante. Todo esto también es consecuencia del hecho de que se hayan suspendido los proyectos piloto que teníamos nosotros alrededor del tema de gas natural. Con esos proyectos Colombia hubiera en este momento prácticamente tenido reservas para 30 años de gas natural. Parece ser que las hemos perdido o parece ser que las tenemos suspendidas. ¿Cuál es el efecto económico de llegar a agotarse el gas en Colombia? Eso tendrá impacto en el bolsillo de los colombianos, en el bolsillo de los hogares, en la factura de energía, seguramente en la competitividad de Colombia y la capacidad que tengamos
desde el punto de vista industrial o desde el punto de vista turístico, de poder ofrecer buenos costos y buenos precios. Y al final, por supuesto, todo eso es sinónimo realmente de actividad económica. Noticentro 1, CMI. Precisamente el presidente estadounidense Joe Biden reconoció públicamente que casi se queda dormido en el primer debate por la presidencia contra su rival, el exmandatario Donald Trump. Tras el debate histórico entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, en el que Biden ha recibido duras críticas por su actuación, donde proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para concluir alguna de sus frases, aumentando las dudas entre los votantes y miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para seguir gobernando, el mandatario reconoció que casi se queda dormido en el debate, atribuyendo el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el aniversario número 80 del desembarco de Normandía. Y así lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. We understand the concerns. We get it. The president did not have a great night, as you all know, and many of you reached out during the debate. The president had a cold. He had a hoarse voice. You all heard it. That's why you reached out. Sin embargo, la preocupación entre los demócratas de perder las elecciones en noviembre aumenta. De acuerdo a un sondeo del medio CNN, el 75% de los electores encuestados cree que el Partido Demócrata tiene más posibilidad de ganar con otro candidato frente a Trump. Noticentro 1, CMI. Un llamado a la banca para que flexibilice los requisitos para otorgar préstamos de vivienda, hizo hoy la ministra Caterina Velasco. La funcionaria insistió en la necesidad de bajar los intereses de los créditos hipotecarios. Este es el mensaje de la ministra de Vivienda a los banqueros para que después de la rebaja en las tasas por parte del Banco de la República faciliten más crédito para vivienda. El mensaje, además de bajar las tasas, es flexibilizar los requisitos para las familias, porque sabemos que después de la crisis de la pandemia hubo nerviosismo y hay restricciones al crédito. La funcionaria dijo también que el gobierno va a garantizar los suficientes recursos para entregar 50.000 subsidios de vivienda este año, a pesar del recorte presupuestal. El recorte del presupuesto no afecta en absoluto el programa Mi Casa Ya. Todos los subsidios están guardados, los estamos asignando semanalmente. Sobre las cifras negativas que viene reportando Camacol, el gremio de la construcción, la ministra dijo que el sector de la vivienda está en plena reactivación. Hoy el sector de la vivienda se encuentra estable en cifras similares a las anteriores a la pandemia y realmente tenemos los subsidios, está bajando la tasa de interés. Este año el gobierno ha destinado 3 billones de pesos para otorgar un total de 50.000 subsidios de vivienda. Noticentro 1, CMI. El Gaula de la Policía lideró una operación contra la extorsión y el secuestro que dejó 196 personas capturadas en diferentes ciudades de Colombia. La operación Tacio logró el desmantelamiento de 4 estructuras criminales y la afectación a otras 5, entre ellas el Clan del Golfo. Operaban especialmente en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena. En Bogotá, por ejemplo, 8 de los capturados son señalados de al menos 48 secuestros en los que utilizaban a falsos conductores de taxi para llevar a las víctimas a lugares desolados donde las despojaban de sus pertenencias. La operación se suma a los resultados que al día de hoy la Policía Nacional ha llevado a cabo contra la extorsión y el secuestro en todo el país, lo que nos ha permitido capturar a 1.460 extorsionistas. La policía continúa extendiendo la invitación a los afectados por extorsiones a denunciar los casos, pues son fundamentales para las capturas. Un balance exitoso de la operación multinacional Orión contra el tráfico de drogas entregó el comandante de la Armada Nacional, el almirante Francisco Cubides. Durante 45 días, autoridades de 92 países incautaron 2.093 toneladas de cocaína y 400 toneladas de insumos para la producción de alcaloides. Esta fase de la operación Orión, que se hace cada 6 meses, se llevó a cabo entre el 3 de mayo y el 16 de junio. Noticentro 1, CMI. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, reportó un incremento del 20% en las ventas durante la jornada del Primatón.
De acuerdo con las cifras de FENALCO, la jornada de la Primatón dejó un crecimiento en las ventas hasta del 20% frente al mismo fin de semana del año anterior. Más de 19.000 establecimientos comerciales y la participación de 1.200 marcas movieron descuentos hasta del 80% en el mercado para incentivar el comercio. Se buscará la institucionalidad de esta jornada. Esto, por supuesto, ante la falta de incentivos y medidas e instrumentos de apoyo del Gobierno Nacional al comercio para reactivar las ventas y para reactivar la economía nacional. El dirigente sostuvo que desde el comercio se buscará mover inventarios para mejorar las ventas hacia el cierre del año. Las categorías que más se movieron, por supuesto, fueron vestuario, calzado, fue muy importante. Hubo un repunte de ventas también de equipos técnicos o de tecnología, digamos computadores, celulares. Con las estrategias se espera recuperar los niveles de consumo. Noticentro 1, CMI. La Contraloría General alertó por la posible pérdida de recursos en los planes de financiación de viviendas de interés rural. En carta enviada al Ministerio de Agricultura, la Contraloría General advirtió los riesgos técnicos y económicos por la resolución sobre financiación de viviendas de interés rural. Dice la Contraloría que se podría configurar un riesgo al patrimonio público por más de 50.000 millones de pesos y una violación a los derechos de quienes ya han sido beneficiados por subsidios para adquirir vivienda. Pues según la Contraloría, la resolución abre la puerta para que esos subsidios ya entregados se les entreguen a otros beneficiados. Según los resultados del control fiscal que realizó la Contraloría, existe un rezago significativo de subsidios otorgados desde el año 2000 al 2019, que corresponden a personas a quienes no se les ha entregado la vivienda, aunque demolieron ya sus casas con la esperanza de tener un techo digno donde vivir. Noticentro 1, CMI. Y el paso de Beryl dejó una emergencia en Venezuela por el desbordamiento del río Manzanares en el estado Sucre. Al menos 3 personas perdieron la vida. Según el balance oficial de la situación en Cumanacoa, en el estado de Sucre, hay 3 muertos y 4 desaparecidos, 2 hombres y 2 mujeres, por lo que se llevan a cabo labores de búsqueda. Hay 8.000 casas afectadas con distintos niveles de afectación. Ya estamos ahí. Protección Civil está haciendo el censo completo junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me dicen que a esta hora el censo nos arroja 400 casas con pérdida total. Debido a la fuerza del agua, varias casas han sido arrastradas, obligando al desalojo de decenas de familias. Además, hasta ahora en Cumanacoa, el servicio del internet y electricidad está suspendido, por lo que muchas familias permanecen incomunicadas. Noticentro 1, CMI. Precisamente el presidente estadounidense Joe Biden reconoció públicamente que casi se queda dormido en el primer debate por la presidencia contra su rival, el exmandatario Donald Trump. Tras el debate histórico entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, en el que Biden ha recibido duras críticas por su actuación, donde proyectó una imagen envejecida, con voz ronca y dificultades para concluir alguna de sus frases, aumentando las dudas entre los votantes y miembros del Partido Demócrata sobre su capacidad para seguir gobernando, el mandatario reconoció que casi se queda dormido en el debate, atribuyendo el cansancio a los viajes que había realizado solo días antes a Italia para la cumbre del G7 y a Francia para el aniversario número 80 del desembarco de Normandía. Y así lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca. We understand the concerns. We get it. The president did not have a great night, as you all know, and many of you reached out during the debate. The president had a cold. He had a hoarse voice. You all heard it. That's why you reached out. Sin embargo, la preocupación entre los demócratas de perder las elecciones en noviembre aumenta. De acuerdo a un sondeo del medio CNN, el 75% de los electores encuestados cree que el Partido Demócrata tiene más posibilidad de ganar con otro candidato frente a Trump. Noticentro 1, CMI. En Estados Unidos, el estado de California reportó alerta roja debido a un voraz incendio que ha consumido más de 1.000 hectáreas en medio de una fuerte ola de calor que azota el oeste del país. Un gran incendio forestal se propagó rápidamente en el norte de California, obligando a las autoridades a emitir órdenes de evacuación y cortar la electricidad. La conflagración comenzó hace 2 días en el condado de Butte, una zona de alto riesgo que ha estado experimentando temperaturas que superan los 37 grados Celsius.
Según las autoridades, el incendio se ha extendido a más de 1.214 hectáreas y todavía no logra ser controlado. Los expertos han advertido que la temporada de incendios en California podría intensificarse a finales de esta semana en medio de una prolongada ola de calor y fuertes vientos. El aspirante independiente a la presidencia de los Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., fue señalado de abuso y de adicción sexual. Según la revista Vanity Fair, una niñera contratada por la familia de Robert Kennedy Jr. en 1998 denunció que éste la acosaba sexualmente. El político respondió, dijo que el artículo es derivado de un intento de los demócratas de distraer al país. Noticentro 1, CMI.